La visión para el año 2020 podría resumirse en una sola palabra, a saber, uno. A través de este año, el Señor nos habrá de ayudar a llegar a ser una unidad. Te invito a hacer un pequeño viaje junto conmigo para ver lo que el Señor tiene para decirnos en cuanto a la unidad de la iglesia local. En Juan 17, versículos 21 y 22, leemos lo que Jesús dijo antes de ir a la cruz en su oración delante del Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Reina Valera 1960. Cuando la iglesia es una unidad, el mundo cree. De otra manera, cuando la iglesia está desunida, el mundo duda. Por lo tanto, de acuerdo a cómo funciona la iglesia, el mundo habrá de reaccionar a su mensaje, ya sea aceptándolo o rechazándolo. El mundo duda cuando ve que la iglesia está dividida. En esta oración, Jesús le pidió a su Padre que sus hijos estén unidos y para que esto pueda suceder, les otorga la misma gloria que Él recibió. Él desea que sus hijos estén en unidad tal como Él mismo es una unidad con su Padre. El Señor ya ha hecho todo por nosotros. Y ahora solo tiene que manifestarse esa salvación en la práctica. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. En cuanto a lo espiritual, Jesús ya nos unió a su Padre. Ahora esa unidad se tiene que manifestar en la realidad. El mundo habrá de creer cuando vea la unidad en la iglesia. ¡Aleluya! La Biblia nos habla una y otra vez acerca de la unidad. Vamos a considerar algunos aspectos de la misma. Nosotros, los creyentes, estamos unidos a Cristo en su resurrección, pero esto implica que fuimos hechos uno con Él también en su muerte. Nos agrada mucho hablar acerca de que fuimos resucitados con Cristo, y eso significa al mismo tiempo que fuimos hechos uno con Él también en su muerte. Hemos muerto con Cristo y resucitado también con Él. Haber muerto con Cristo tiene un significado mucho más profundo del que suponemos. Estamos identificados con Él en cuanto a lo espiritual, pero ahora en lo natural debemos morir al egoísmo. La característica principal de la sociedad actual es el individualismo. Podríamos decir que la sociedad entera ha sido vacunada con el virus de la egolatría, pues todo está dirigido a fortalecer el individualismo. La egolatría y el egocentrismo no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. Jesús quitó esto de los creyentes cuando los hizo uno en el Espíritu con su Padre. En cuanto al Espíritu, ya conformamos una unidad con nuestros hermanos en Cristo. Ahora solo nos resta acomodar nuestra carne a esa realidad. Y aunque esto se pueda decir muy ligeramente, no es una tarea simple ni sencilla. Sin embargo, debemos trabajar en ello. Todos nosotros, los creyentes, conformamos una unidad como cuerpo de Cristo y nos necesitamos mutuamente. La unidad tiene que ver siempre
siempre con los demás. Por lo tanto, no se trata de creer que podemos lograr las cosas en forma individual. La unidad es contrapartida del aislamiento. Muchas personas que llegan por primera vez a la iglesia están cansadas de luchar en solitario. Como pastor, mi corazón se llena de alegría cuando veo que dichas personas se van integrando en la comunidad de la iglesia local. Como dije anteriormente, nuestros pecados han quedado sepultados y hemos resucitado junto con Cristo. Pero, mientras estemos sobre esta tierra, debemos identificarnos con Él también en su muerte. Para llegar a la verdadera unidad, debemos permitir que nuestra carne muera al egoísmo propio. Hay una cosa que tenemos que saber, y es que la naturaleza humana no se puede cambiar por sí misma. La naturaleza humana debe morir. Todas las buenas intenciones que podamos tener para cambiarla no duran demasiado. Comenzamos un nuevo año llenos de buenos propósitos, pero unos pocos días más tarde, muchos de ellos quedan en la nada. Algunas personas, quienes tienen más firmeza y constancia, intentan seguir decididos hacia su meta, pero así y todo, muchos de ellos tampoco logran llegar demasiado lejos. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que admitir que nuestros intentos humanos no nos conducen siempre al éxito. Por lo tanto, es aconsejable que sigamos el método divino. La única manera de cambiar nuestra naturaleza humana es muriendo a nosotros mismos. Aunque suene un poco irrisorio, podríamos decir que el mayor cambio en la vida de una persona es cuando ésta experimenta la muerte. Un muerto no se inmuta absolutamente por nada. Por ejemplo, es imposible aplicarle una multa a una persona fallecida. Esto no tiene sentido, ¿verdad? El pecado no tiene acceso a nuestras vidas si estamos muertos. La ley no tiene derecho a condenarnos porque hemos muerto con Cristo. Repito, la ley no tiene derecho a condenarnos porque hemos muerto con Cristo. De la misma manera que hemos muerto al pecado por medio de la obra de Cristo, debemos ahora morir al egoísmo y al egocentrismo para que la carne se ajuste y acomode a la realidad espiritual producida en nuestro ser interior. Amén. Tomemos la decisión de morir a las cosas que nos causan molestias y enojo. Entonces ellas no nos molestarán más. Soy plenamente consciente que no siempre esto es una tarea fácil, pero esto es precisamente lo que produce el cambio. La carne habrá de sentirse incómoda, pero el alma habrá de regocijarse más tarde. Amén. Esta es la manera de ver nuestra salvación manifestada en la realidad, El grano de trigo debe caer primero a la tierra y morir para poder luego llevar fruto. De la misma manera fue con el Señor. Él tuvo que morir para poder llevar mucho fruto. Él demostró lo que es el verdadero amor dando su vida por nosotros, amándonos cuando aún éramos pecadores. Repito, Él demostró lo que es el verdadero amor dando su vida por nosotros, amándonos cuando aún éramos pecadores. Nuestra lucha no es contra nuestros semejantes, sino contra nosotros mismos y nuestro propio egoísmo. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos los que sirven en el reino de Dios, independientemente de la tarea que desempeñen,
desempeñan y del lugar más o menos visible que ocupan son una misma cosa. Sería imposible para nosotros estar reunidos aquí en el templo, tanta cantidad de personas, si no trabajáramos todos como una unidad. Yo no podría estar aquí predicando si no estuvieran todos los demás ocupados en tantos otros diferentes ministerios. Todos trabajamos unidos, tanto el que planta como el que riega. Cada uno habrá de recibir su recompensa conforme a su labor y de acuerdo al lugar que ocupa. Es más, cada uno de nosotros debe ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo a sus dones y capacidades. Por ejemplo, si tú has sido llamado para plantar, no te pongas a regar o a la inversa. Si tú te pones a regar en el lugar donde todavía no has sido plantado, lo único que lograrás hacer es un lodazal donde no se podrá plantar luego absolutamente nada y nadie podrá pasar sin quedarse atascado. A veces da la impresión que el cristianismo es un gran pantano lleno de lodo y eso no es bueno en absoluto. Cada uno debe hacer la tarea para la cual Dios lo determinó y siempre en su debido orden. Primero hay que plantar para luego poder regar. Aquel a quien Dios le capacitó para regar no tiene que ponerse a plantar ni tampoco a la inversa. Cuando cada uno de nosotros ocupamos el lugar correcto, conformamos todos juntos una unidad y recibimos la recompensa de las manos de nuestro Dios. Dios es un Dios galardonador. Como dije anteriormente, ningún puesto es más importante que el otro. Por el contrario, uno se complementa con el otro. Tampoco debemos pensar que aquellos que sirven en lugares más visibles habrán de recibir mayor recompensa. Esto no es así de ninguna manera. Todos y cada uno habremos de recibir la recompensa de acuerdo a nuestra labor, ya sea en un lugar visible o detrás del telón. Es más, el ministerio visible se hace posible gracias a las muchas personas que están en oculto desarrollando fielmente su tarea. Al final, todos habrán de recibir la misma recompensa y habrán de escuchar las mismas palabras de la boca de su Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es como aquel siervo que multiplicó los 5 talentos que había recibido. Mientras meditaba acerca de la unidad de la iglesia para la preparación de esta enseñanza, el Señor me mostró algo interesante. La Biblia nos dice que la iglesia es la futura esposa de Cristo y que Él es el esposo que la vendrá a buscar para celebrar juntos las bodas del Cordero. La novia o futura esposa se tiene que ataviar a sí misma. ¿Ok?